Este capítulo tiene lugar entre hace 415 y 250 millones de años. El Fanerozoico se divide en tres eras, hoy continuaremos con la segunda parte del Paleozoico. Esta sección tiene lugar entre hace 415 hasta hace 360 millones de años. El Devónico. Paleografía. En el episodio pasado con el desplazamiento de Gondwana hacia el sur, provocó grandes cambios que derivaron en el Silúrico. Con los cambios geológicos que se produjeron durante este periodo con el desplazamiento del supercontinente de Gondwana hacia el norte. Poco a poco fue derivando en la formación del segundo supercontinente de este periodo, la Eurasia mejor conocida como Euroamérica por ser la unión de Norteamérica, el norte de Europa, Rusia y Groenlandia en donde éste se juntaría con el continente de Báltica encerrando en el proceso al océano de Jápeto y formando una cadena montañosa donde una vez estuvo el mar. Flora. Si en el periodo pasado las primeras plantas estaban limitadas a las costas y las zonas pantanosas, aparecieron plantas que podían sobrevivir en territorios más agrestes. Lo que una vez fue un suelo de color rojizo, posiblemente colonizado solo por alfombras de bacterias y algas cambió con la expansión de la vegetación terrestre temprana. En ese entonces se propagaban por esporas. Además, tenían apenas algunos centímetros de altura como las osterófilas y trimerófilas. Entre estas plantas habitó una fauna compuesta por los artrópodos marinos y dulceacuícolas que pudieron adaptarse y poder desarrollar sistemas de respiración aérea, independientemente unos de otros como ácaros, insectos sin alas, escorpiones y ciempiés, los cuales viven sus descendientes extraordinariamente diversos entre las modernas plantas vasculares. En la gran explosión de vida vegetal del Devónico, evolucionaron en los primeros árboles junto con las semillas, un ejemplo del desarrollo fue al final del Devónico aparecieron los primeros bosques y extensos pantanos, cuando las plantas con tallo desarrollaron estructuras fuertes y leñosas capaces de soportar ramas y hojas elevadas que incluso algunos alcanzaron los 30 metros de alto, junto con los primeros helechos, colas de caballo y plantas con semilla, las licofitas, esfenofitas y las progimnospermas. Todas estas con raíces y hojas en su mayoría, que además ganaron más altura. Un ejemplo de esto es el Archaeopteris, un árbol realmente grande que poseía madera. Y una prueba de su éxito fue que gran parte de la nueva vegetación que iba conquistando y expandiéndose poco a poco en los continentes, salieron relativamente indemnes de la extinción masiva al menos si lo comparamos con la vida marina. Se sospecha que también pudieron haber colaborado en esta extinción masiva al alterar profundamente el clima al casi eliminar el efecto invernadero en el planeta con la gran forestación de los continentes. Fauna. El Devónico es apodado como la edad de los peces, y siendo sincero, este apodo es bastante adecuado. Debido a la explosión de la diversidad de las formas de vida marina y oceánica. En el apartado de los predadores tenemos a los euriptéridos que continuaron siendo un grupo importante de predadores. Los primeros amónidos surgieron durante el Devónico emparentados con los pulpos y calamares, perduraron hasta el período Cretácico, hace unos 65 millones de años. Pero si hablamos de algo crucial para la vida en los océanos, el protagonismo lo tuvieron los corales tabulados y rugosos, los cuales se diversificaron durante este periodo, provocando que los ecosistemas fueran recuperándose de la extinción del Silúrico. En un papel secundario, las esponjas prosperaron siendo una evidencia de esto, las silíceas y en el área de la flora tenemos a las algas bentónicas. En un apartado secundario tenemos animales como los crinoideos y otros equinodermos. Los moluscos prosperaron y se diversificaron, como los bivalvos que incluso se expandieron y adaptaron a agua dulce. Los trilobites pese a su éxito en periodos pasados entraron en decadencia en este periodo. Y finalmente tenemos el apartado más importante sobre la fauna de este periodo, ya que se destaca principalmente debido a que por fin aparecen los tetrápodos e inicia la conquista de la Tierra por parte de los animales vertebrados con los primeros anfibios y el inicio de la diversificación de la vida de los artrópodos. Esto no fue un proceso rápido, pero de forma resumida el inicio de los vertebrados inició en los mares y océanos, durante este periodo se formaron dos grupos de peces que en su momento competirían y posteriormente sustituirían a los placodermos. El primer grupo está compuesto por los peces cartilaginosos, que poseen ese nombre debido a que su esqueleto está compuesto por cartílagos en lugar de huesos, los cuales, poco a poco empezaron a diversificarse hasta llegar a especies que derivaron en animales como los tiburones y rayas mientras que en el segundo grupo, el de los peces con espinas, los cuales estaban cubiertos de escamas y disponen de aletas dorsales maniobrables y de vejigas llenas de gas para controlar su flotación. En este periodo surgieron grupos de los ostequios y el de los arcópterigios de los que derivarían posteriormente los vertebrados como los actinopterigios con 27.000 especies diferentes en la actualidad.
Entre estos estaban los peces de aletas lobuladas. En una nota aparte tenemos al celacanto, el ejemplo más antiguo conocido de estos peces, además de que es apodado como un fósil viviente debido a que se creía que estaba extinto desde hace 65 millones de años, continuando con los peces de aletas lobuladas. Son llamados así por la base gruesa y carnosa de sus aletas. A los peces de aletas lobuladas se los considera los que aportaron el avance evolutivo que dio paso a los primeros anfibios, que respiraban a través de pulmones simples y de su piel, los cuales pasaban la mayor parte de sus vidas en el agua. Los adultos se alimentaban de los peces en las zonas poco profunda y sumado a que sus huevos y alevines se desarrollaban en el agua, pero en su adultez podían ir a tierra solamente para poder escapar de los depredadores, lo que convierte a los peces de aletas lobuladas en los antepasados de todos los vertebrados de la Tierra, al poner el punto de partida para la evolución de los primeros anfibios. Se considera que los arcópterigios son los ancestros de los primeros anfibios, ya que estos fueron o por lo menos hasta que se hallen especímenes más antiguos, el eslabón evolutivo que aportó los pulmones a los animales vertebrados en tierra. Los fósiles de este periodo son nombrados por Devonshire, en Inglaterra, en donde se hallaron los primeros fósiles. Pero lo realmente relevante en este momento es el eslabón perdido entre el pez y los primeros anfibios, llamado Tiktaalik, el cual tenía una cabeza similar a la de un cocodrilo y aletas fuertes y espinosas, que los científicos creen que usaba como patas para moverse en aguas poco profundas o incluso en la tierra. El pez mostró otras características de los animales terrestres, incluidas costillas, cuello y agujeros en el hocico para respirar aire. Fue descubierto en el Ártico canadiense en 2004, es considerado como el eslabón perdido entre los peces y anfibios, ya que esencialmente es un pez que puede salir del agua y desplazarse por tierra pero no subsistir en tierra. La extinción masiva del Devónico tardío. Una de las características de este periodo es que en este periodo se produjo la segunda extinción masiva más grande registrada, que solamente fue superada por la extinción del Pérmico-Triásico. Dependiendo del autor citado, la extinción masiva del Devónico tardío fue de entre el 70 a 85% de toda la biodiversidad de este periodo. Los corales rugosos y los estromatoporoides, que eran los responsables de construir los arrecifes, casi desaparecen. Esto también puso en jaque a los braquiópodos y a los trilobites. Los conodontes también sufrieron muchas bajas y los peces sin mandíbulas se extinguieron casi por completo, al punto de que solo quedan dos especies relevantes, siendo estas las lampreas y los mixines. Los placodermos no tuvieron la misma suerte y desaparecieron al final de este periodo. En cambio, las plantas y los animales terrestres resultaron mayormente indemnes, o, por lo menos si lo comparamos a la masacre sufrida por la biodiversidad acuática por las catástrofes puestas como candidatas a las responsables de la extinción de este periodo. Entre las cuatro posibles causas postuladas son: 1. Que fue por una supernova. Según resultados de una investigación de la Universidad de Illinois, Estados Unidos, es posible que la extinción fuera causada por la explosión de una supernova a 65 años luz de la Tierra, cosa que los años 50 se ha estado estudiando, especulando y teorizando de la posibilidad de que si las supernovas fueron las responsables de la extinción o de si las afectaciones severas en la Tierra contribuyeron con la mortandad, cosa que vimos en la extinción masiva del Ordovícico silúrico. Como una nota curiosa, la distancia mortal de una supernova es entre 25 y 50 millones de años luz. Por lo que los 65 años luz de la Tierra mermaron las consecuencias del impacto de ese evento cósmico en nuestro planeta. Según los científicos, el proceso duró por lo menos unos 100.000 años. Sin embargo, la evidencia paleontológica cuestiona si realmente una supernova fue la que causó la gran extinción, debido a que la disminución de las especies se produjo por lo menos unos 300.000 años antes de la fecha teórica del impacto de la supernova hacia el planeta. 2. Impactos de meteoritos y asteroides. Otro posible candidato para la extinción de este periodo son los meteoritos. Una evidencia de esto es el cráter sueco de Sirhan, de casi 52 kilómetros de ancho y uno de los mayores cráteres de impacto que quedan en la Tierra, que se formó hace unos 377 millones de años. 3. Plantas y algas. Aunque parezca contraintuitivo, se considera otro posible responsable la extinción masiva del Devónico, ya que el crecimiento desmedido de las plantas de los mares y océano provocaron esta catástrofe, ya que con la aparición de las plantas vasculares, los suelos, poco a poco sufrieron una meteorización por parte de sus raíces y como resultado se liberaron minerales y nutrientes que con las constantes lluvias, se generó un flujo constante de nutrientes que fluyeron a los mares y océanos, afectando a la flora marina, pero las más beneficiadas al parecer fueron las algas, ya que con un lujo constante de nutrientes, sin depredadores que limiten su número y con un clima cálido provocó que se expandieran de forma masiva que diezmó zonas gigantescas del mar,
impidiendo que los animales pudieran sobrevivir al diezmar a los ecosistemas de coral y junto con las cadenas alimenticias al afectar a la población de plancton y a los arrecifes de coral, y para colmo estas al morir, en lugar de liberar el carbono en la atmósfera, este se acumulaba en el fondo marino y contaminaba las áreas ocupadas por las algas derivando la aparición y expansión de zonas muertas. 4. Actividad volcánica. El vulcanismo es considerado un posible desencadenante. 2 millones de años después del evento Quechua-Ser, se formó una gran provincia magmática llamada Traps de Bilut que expulsó casi 960.000 kilómetros cúbicos de lava en la actual Siberia. La erupción habría expulsado gases de efecto invernadero y dióxido de azufre, que pueden provocar lluvia ácida, que disculpen por la redundancia, acidificó los mares y océanos causando que en un plazo considerado optimista de casi 20 millones de años para algunos científicos se haya producido el proceso extintivo. Ha costado establecer la causa de la extinción del Devónico, ya sea por las consecuencias del crecimiento excesivo de las algas, o por el impacto de un meteorito, o por las erupciones volcánicas del evento Quechua-Ser, se produjo una catástrofe que afectó al 70 al 85% de toda la vida en el planeta, pero que fue más severa con la vida marina. El Carbonífero. Entre hace 360 y 300 millones de años. Se caracterizó por temperaturas globales promedio de alrededor de 20 grados Celsius. Durante el Carbonífero, los pantanos tropicales se adueñaron del planeta, lo que provocó un enorme aumento de la cantidad de árboles en la Tierra, y sus restos fosilizados formaron los depósitos de carbón, de ahí su nombre, Carbonífero. Durante todo el periodo Carbonífero las temperaturas globales fueron descendiendo hasta llevar a una glaciación en el continente Gondwana el cual estaba localizado en el Polo Sur. El periodo Carbonífero se destacó por el desarrollo de su flora dando como resultado la aparición de los helechos y equisetos gigantes junto con licopodios, las cuales prosperaron principalmente en zonas que en ese momento eran zonas tropicales como algunas partes de Europa, América del Norte y Asia. Actualmente son las ubicaciones en donde hay más reservas de carbón mineral que se produjeron de la cantidad excesiva de árboles y plantas existieron se acumularon y luego de millones de años bajo presión y altas temperaturas a los que fueron sometidos al estar enterrados desde este periodo dieron origen al carbón mineral que hoy conocemos y sus variantes. Como acotación, en los Estados Unidos, se decidió dividir el Carbonífero en dos partes, al establecer la etapa mississippiense temprana, entre hace 359 y 318 millones de años atrás. Durante el Mississippiense, Euramérica, o Laurasia, que incluía a América del Norte, Europa del Norte y Groenlandia, estaban separadas del más grande y frío supercontinente de Gondwana, situado al sur. Al este, partes de Asia, incluida China, estaban rodeadas de océanos de aguas templadas. Mientras Gondwana se volvía un lugar cada vez más frío al comenzar otra migración de los polos, los continentes del trópico gozaban de un clima húmedo, y la etapa pensilvaniense tardía, entre hace 318 y 299 millones de años atrás. A finales del periodo pensilvaniense, África colisionó con el este de Norteamérica dando origen a la formación de los montes Apalaches. Al final del periodo Carbonífero, los continentes de la Tierra se movían para formar un único supercontinente denominado Pangea. Fauna. Este periodo estaba habitado por lo que fácilmente podrían llamarse megainsectos, producto de la gran cantidad de oxígeno en el aire de hasta un 35% comparación al 21% de la actualidad. Produciendo un cambio metabólico que permitió la aparición y desarrollo de insectos como la libélula meganeura tenía una envergadura de alas de más de 70 centímetros, se podría decir que es el ancestro de las libélulas actuales. Se considera que este insecto era un depredador, ya que se alimentaba de otros insectos e incluso de pequeños anfibios. Los centípedos Arthropleura con una longitud que variaba entre los 30 centímetros y 2,3 metros, son considerados actualmente los invertebrados terrestres más grandes de todos los tiempos. Se debate su dieta, ya que no se han encontrado fósiles de sus mandíbulas para determinar su posible dieta. Se teoriza de que su coraza con púas muy cortas le servía de defensa ante los depredadores. La araña gigante Megaracne cervinei con una longitud estimada de 50 centímetros gracias a sus patas, fue en su momento la araña más grande de la historia, y digo fue debido a que su fósil fue malinterpretado por los paleontólogos, y fue reclasificado como un euriptérido, mejor conocidos por su apodo, escorpiones de mar. Si en el Devónico con animales como el Tiktaalik empezó la conquista de los vertebrados terrestres, lo que cimentó definitivamente esto fue, el desarrollo evolutivo estrella de este periodo, el huevo amniótico, el cual permitió la evolución de los anfibios en los primeros reptiles, en la actualidad es conocido como Hylonomous liel inició la aparición y expansión de los reptiles.
Lo novedoso de este huevo es que se podía poner en tierra, ya que estos poseían una cáscara protectora de los elementos, en donde el embrión estaba dentro de una membrana que retenía los fluidos y al tiempo que permitía que el embrión se pudiera entre comillas respirar, generando en el proceso la reproducción ovípara. El fin del periodo carbonífero es discutido, ya que hay varias catástrofes puestas como candidatas como la posible causa de extinción. Un vulcanismo. Al igual que en el evento Quejuacer, en este periodo transcurrió un evento en la pluma mantélica de Skagerrak se elevó desde el límite entre el núcleo y el manto hasta su posición contemporáneo de hace 300 millones de años. La formación de la grieta coincide con el límite moscoviense/diagonal casimoviense y el colapso de la selva tropical del Carbonífero. 2. Glaciación. El clima del Carbonífero fue cambiando poco a poco de uno principalmente tropical a uno más árido, y su flora lo resintió como con el intervalo de glaciación basquiriano tardío, provocando grandes cambios en la estacionalidad de los tiempos húmedos a los áridos lo que diezmó las selvas. Otro acontecimiento que incentivó la aridificación fue la glaciación de Gondwana disminuyendo los niveles de los mares y afectando los ciclos hidrológicos. Este proceso aparentemente duró unos miles de años, pero sus efectos fueron terribles. 3 consecuencias del final del Devónico. La extinción del Devónico carbonífero pudo haber diezmado hasta el 82% de la vida en el planeta con catástrofes como la crisis de Angenberg en la cual las tormentas solares afectaron la atmósfera del planeta y dañaron la capa de ozono, dando como resultado que la vida estuviera indefensa a los rayos ultravioleta durante 300.000 años. Pero otro evento expuesto como partícipe por no decir un posible responsable de la extinción masiva, fue el que sufrió la atmósfera terrestre debido a una catástrofe mayor por los daños catastróficos generados por el impacto de la supernova hacia fines del Devónico. Disculpen por el spoiler, pero la disminución del oxígeno, producto ya sea de la actividad volcánica o por los cambios climáticos que volvieron el planeta un lugar más árido, provocaron una catástrofe atmosférica al diezmar a las plantas y organismos marinos fotosintéticos afectando la producción de oxígeno que se considera que contribuyó con la extinción masiva de la megafauna como en el caso posterior de los dinosaurios, al estos casi no poder respirar ni alimentarse. El periodo pérmico. Entre hace 300 y 250 millones de años. Y finalmente llegamos al último periodo de la era paleozoica. El periodo pérmico. El periodo pérmico al igual que los periodos pasados contó con climas generalmente tropicales, pero con la adición de zonas más secas y áridas con el paulatino retroceso de los glaciares que quedaban del Carbonífero sobre la región polar del sur de Gondwana. Ya que en esta época el clima se volvió más hostil y afectó a la forestación que se venía viendo desde el periodo Carbonífero, producto de los movimientos tectónicos dio como resultado la formación de los dos supercontinentes de este periodo conocidos como Pangaea, compuesta por casi todas las extensiones de tierra exceptuando partes del este de Asia, situados sobre el ecuador de la Tierra y extendiéndose hacia los polos junto con el continente de Siberia, rodeados por un océano llamado Pantalasa y a su vez, reduciendo el océano de Tisis. Un producto de los movimientos tectónicos de este periodo, son los montes Apalaches en América del Norte y los montes escandinavos en Europa. En el oeste de Texas y parte del este de Nuevo México subyace la mayor parte de la cuenca del Pérmico a unos 3.700 metros de profundidad. Lo que una vez fuese el fondo de un mar interior en el Pérmico con una gran biodiversidad, después de la extinción del fin este periodo derivó en que la biomasa acumulada durante este periodo, se convirtiera en lo que ahora es el epicentro de la producción de petróleo de Texas. Flora. Debido a que el clima de este periodo se volvió mucho más inestable y principalmente mucho más seco, surgieron plantas con adaptaciones como las gimnospermas que dispersaban semillas que podían germinar en ambientes más secos, fueron las más exitosas, ya que resistían mucho más que las plantas con esporas, como es el caso de los helechos y siendo un punto de partida para plantas como las coníferas. En el mar tenemos otro ejemplo de la flora de este periodo son los licopodios en el sur de China. Después de la gran extinción del Pérmico desaparecieron casi todos los esfenófitos y licopodófitos arborescentes, perdurando únicamente los ejemplares de pequeño tamaño. Aclaración. Sé que uso el término fósil viviente bastante, pero siendo sincero, sobrevivir cientos de millones de años y sobrevivir a muchas extinciones hasta la actualidad y hasta conservaron una gran parte de sus características originales, hace que junto a los otros especímenes que recibieron este apodo, hace que este título sea algo justificado. Por ejemplo, el ginkgo biloba, un árbol de hojas amarillas, alcanzan hasta los 30 metros de altura y viven casi un milenio. Sus hojas se usan con propósitos medicinales. Fauna. Algunos de los seres vivos del periodo pérmico que dejaron un registro fósil lo suficientemente completo hasta la actualidad son
En los mares, el plancton logró recuperarse de la extinción del período devónico y la vida proliferó como con los ammonoideos que se rediversificaron rápidamente y también aparecen grandes representantes de los nautiloideos. El nautilo, sobreviviendo por más de 270 millones de años tanto a la extinción casi tener ningún cambio evolutivo, se trata de un molusco cefalópodo de forma redonda, considerado un fósil viviente y honestamente es cierto, mírenlo. Los peces primitivos como placodermos, ostracodermos, etc. ya habían desaparecido. En el agua dulce existían peces de aletas radiadas. La fauna terrestre de principios del Pérmico estaba dominada por anfibios y pelicosaurios. Hay un debate de si el huevo amniota surgió durante el Pérmico o durante el Carbonífero. El Dimetrodon Sphenacodontia Sphenacodontidae, perteneciente al grupo de los pelicosaurios. Su característica más notoria era la vela enorme que poseía en el dorso, conformada por espinas vertebradas. Su tamaño promediaba entre 1.5 metros y los 3 metros de longitud, y con peso que podría variar desde 30 kilos a 250 kilos. Son célebres fósiles como el Mesosaurus o Mesosaurio, un reptil que habitó en el continente de África y en América del Sur. En el Pérmico inferior tenemos animales como los pelicosaurios, siendo estos los primeros reptiles mamíferoides. Los Edaposaurus eran un género del grupo de los pelicosaurios. El Eriops, que era un anfibio carnívoro, parecido a un caimán del cual derivarían en los terápsidos, eran reptiles mamíferoides. Con una postura bastante erguida, siendo que sus patas se ubicaban de una posición más vertical, pero en especial. Se teoriza de que los terápsidos eran de sangre caliente y de incluso contaron con un pelaje que aislaba sus cuerpos. Con todas estas características combinadas ya se podía ver que la aparición de los mamíferos era inminente. Los arcosaurios son la especie de la cual surgirían los cocodrilos, los pterosaurios y son considerados como los antepasados de los dinosaurios. El Keratocephalus moloch, con una longitud de hasta 3 metros y con un peso de hasta 1 tonelada. Eran las criaturas más comunes de este periodo, destacaban por tener un cuerno característico. Esta representación muestra a un listrosaurus alimentándose cerca de un arroyo. De cara plana con un pico y 2 dientes que parecían colmillos, el listrosaurus eran sinápsidos, una clase de amniotas que incluye a los mamíferos y a todas aquellas formas más relacionadas con ellos que con el resto de los amniotas, que surgieron en el Pérmico y que finalmente dio origen a los mamíferos. Extinción. La causa exacta de semejante extinción masiva aún no ha sido precisada, pero se han planteado diversas hipótesis. 1. Volcanismo. Al igual que vimos en los periodos pasados, el vulcanismo es tomado como una de las posibles responsables de la extinción masiva de este periodo. En Siberia se produjeron masivas erupciones que duraron miles de años, produciendo enormes flujos de basalto. Se estima se depositó un volumen de lava de entre 1 y 4 millones de kilómetros en las traps siberianos. En base que los violentos procesos de erupción liberaron grandes cantidades de sustancias tóxicas a la atmósfera como el azufre y el dióxido de carbono que afectaron la calidad de aire aumentando la temperatura del planeta en 5 grados, acidificando las aguas de los océanos y mares de esta época, mientras que, en la atmósfera, la gran cantidad de ceniza liberada pudo haber oscurecido el cielo, afectando terriblemente los procesos de fotosíntesis tanto de las plantas terrestres como marinas. Y en el caso de los animales, una atmósfera envenenada y oscurecida combinada con ecosistemas totalmente colapsados. De esa teoría se desprende una variante, que indica que más bien la liberación de hidratos de metano, conocidos también como el entre comillas hielo inflamable, liberando a la atmósfera suficiente metano como para elevar las temperaturas en 5 grados adicionales, siendo que el metano es uno de los gases de efecto invernadero más potentes, y un hecho curioso en la actualidad de que la ganadería es un contribuyente del cambio climático, anteriormente llamado calentamiento global, ya que las vacas generalmente producen muchas de estas emanaciones, ya sea por sí mismas o por sus desechos. Retomando con el vulcanismo. Se teoriza que las erupciones descongelaron los depósitos de hidrato de metano depositados en el fondo oceánico. Meteorito. En el año 2006 se encontró el gran cráter de un posible impacto de meteorito en la Tierra de Wilkes, en la Antártida, creando un cráter de 500 kilómetros de diámetro y con una profundidad de 1,6 kilómetros bajo el hielo de la Antártida. Se desconoce el impacto total del meteorito, ya que la gran mortandad del Pérmico que extinguió mínimamente al 95% de toda la biodiversidad de este periodo, pese a la gran devastación producida en este periodo, fue un proceso continuo que duró miles de años. Bacterias.
Según esta teoría, se consideran a las bacterias anaeróbicas como otro posible responsable de la extinción de este periodo. Esta teoría se complementa tanto con el vulcanismo como con el impacto del meteorito, en base a que con la caída de la producción de oxígeno en los mares y océanos por los daños sufridos por las especies fotosintéticas debido al oscurecimiento de los cielos, que a su vez, con la caída del porcentaje de oxígeno en el agua permitió que ésta se volviera un lugar más propicio para las bacterias anaeróbicas, por ejemplo, las bacterias verdes del azufre. Se cree que la extinción pudo haber sido gradual, con una duración de entre 80.000 y 200.000 años. La gran extinción producida durante este periodo es conocida como la extinción del Pérmico-Triásico, es la extinción más grande en toda la historia del planeta, o por lo menos la más grande registrada, en donde por lo menos el 95% de toda la biodiversidad del planeta se extinguió. El periodo pérmico termina con la extinción masiva con las mayores pérdidas de biodiversidad registradas, con la pérdida del 96% de las especies marinas y 99% de las terrestres, aunque estas cifras pueden variar dependiendo del autor. Se ha llegado a una conclusión bastante aterradora de que entre el 95 al 96% de toda la biodiversidad de esta época se extinguió. Muchas gracias por ver este video. Una cosa que voy a comentar sobre este video es que con una breve investigación internet podrán ver que varían bastante las fechas de sitio en sitio. Ya que para ser más exacto debido a la gran antigüedad de este periodo y sumado a que la paleontología trata de dar una fecha teórica, que podría considerarse una fecha oficial, dependiendo de la fuente y año de esta, las fechas mostradas en este periodo y en sus eras pueden variar desde unos cuantos millones de años hasta unas decenas de millones de años. Las fuentes estarán en la descripción.